terminar nuestra primera unidad, que es el tema de la teoría de las bandas. Con este tema vamos a trabajar un poquito sobre los enlaces metálicos, ese tema que quedó pendiente el semestre pasado cuando usted estudió enlaces. Estudió a los enlaces iónicos y a los covalentes. ¿Qué pasa con los metálicos? Bueno, pues el señor Bloch establece o propone una teoría que nos explica cómo es que se enlazan los átomos metálicos con otros átomos metálicos. En esta teoría, bueno, establece que la mayoría de los metales cristalizan en redes cúbicas de cuerpo centrado. Esto usted lo puede checar en su tabla periódica. Aquí viene en su tabla periódica, en esta parte trae la estructura cristalina. Si revisamos para todos los metales, bueno, en general sí vamos a encontrar celdas cúbicas de cuerpo centrado. Para los metales alcalinos y los metales de transición, casi todos cristalizan en este sistema. O bien en el cúbico de caras centradas, o bien son hexagonales compactos. Esta teoría de bandas es una teoría mecánico-cuántica que parte justamente de la teoría cuántica y nos explica cómo se enlaza un átomo metálico con otro átomo metálico. En esta teoría, en lugar de que hablemos de niveles de energía, hablaremos de bandas de energía. Y estas bandas de energía corresponden a los niveles energéticos del átomo. Algunos tienen totalmente llenos estos niveles energéticos de electrones. Estos niveles donde se encuentran los electrones se dice que están localizados, es decir, sabemos que ahí hay electrones. Sin embargo, conforme nos alejamos del núcleo, vamos encontrando bandas de energía parcialmente o vacías de electrones. Aquí se dice que estos electrones están relativamente libres. ¿Por qué? Porque tienen mayor movilidad, mayor facilidad de pasar a otra banda de energía que en las bandas donde tenemos totalmente llena de electrones. Aquí los orbitales atómicos de estos electrones pueden superponerse con los otros para formar orbitales moleculares deslocalizados, es decir, donde se mueven los electrones libres, y esto es lo que produce un enlace entre todos los átomos presentes y se conocen con el nombre de orbitales de conducción. Los niveles energéticos de los electrones en átomos aislados son discretos y generalmente están espaciados. Sin embargo, la presencia de otros átomos afecta a estos niveles, ya que transforma cada nivel en una banda de energía, cuyo número es igual al de los átomos presentes en la totalidad de la estructura. Si este número es muy grande, en cada nivel aislado constituye prácticamente una banda de energía continua. Cuando el espacio entre los niveles originales y entre los átomos es grande, entonces entre las bandas se origina una laguna de energía o una cantidad de energía que no permite tener electrones ahí, ya sea que estén en la banda inferior o se van a la banda superior. Y esta separación se llama laguna de energía, brecha de energía o banda de energía. Banda prohibida porque los electrones no pueden estar ahí debido a esta cantidad de energía de las bandas que los atrae hacia ellas. En general, esta teoría nos proporciona una descripción de la estructura electrónica en un metal, un material sólido. Vamos a considerar que posee bandas de energía con electrones que están separadas entre sí por esta brecha de energía o laguna de energía. Las bandas, dependiendo del metal, pueden estar totalmente llenas de electrones o parcialmente con electrones libres cuyos orbitales se extienden en todos los átomos del cristal. A ver, por ejemplo, suponga que tenemos el sodio. El cual está constituido de 11 electrones. Sabemos que el sodio es un metal
y sus 11 electrones se distribuyen en 3 niveles de energía de acuerdo a la configuración electrónica. Tenemos el nivel 1s con 2 electrones, el 2s con 2 electrones, el 2p con 6 y el nivel 3s con 1 electrón. Aquí en el primer y segundo nivel tenemos esencialmente electrones localizados, porque las bandas están totalmente llenas. No así en el tercer nivel. Si nosotros vemos esta teoría aplicando la teoría de Bloch, pues en lugar de hablar de niveles, vamos a hablar de bandas de energía. Y aquí podemos ver que el sodio, ¿verdad?, tiene sus primeras 2 bandas totalmente llenas de electrones. Aquí está totalmente llena de electrones. La 2 también, la 2p también, pero la 3s está parcialmente llena, ¿no? Porque solo tiene un electrón. En este metal podemos decir que los niveles, las bandas 1s, 2s y 2p están totalmente llenas de electrones. Estos son electrones localizados. Los localizamos en estos niveles. Sin embargo, la 3s solamente tiene uno, o sea, está parcialmente llena. Ese electrón que se mueve en esta banda fácilmente puede pasar a la siguiente banda, que en este metal correspondería a la banda 3p. Aquí la banda de valencia del sodio se localiza en la banda 3s. La banda de conducción es la que está inmediatamente superior, que sería aquí 3p, en la banda de conducción. Y bueno, aquí como se pueden superponer los orbitales atómicos dando lugar a orbitales moleculares, entonces este electroncito fácilmente se mueve de la banda de valencia a la banda de conducción porque están muy cerca, prácticamente están superpuestas, en el caso de metales como el sodio. Y bueno, hasta aquí estamos hablando de un átomo, pero cuando tenemos un montón de átomos, entonces resulta que vamos a tener muchos electrones libres en la banda de conducción, que son libres de moverse a través de esta banda. Eso hace que este material, cuando se le aplica una energía, una corriente eléctrica, la corriente eléctrica siempre atraviesa la banda de conducción de los materiales. Entre más electrones tienen, pues mayor facilidad presenta el material para que transite la corriente. Es decir, todos los metales que tienen una constitución más o menos de esta forma, donde la banda de conducción se superpone a la de valencia, se dice que son materiales conductores. Son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Y bueno, pues este caso es el caso del sodio y todos los metales que se encuentran en el grupo 1, que serían el litio, el potasio, el rubidio, tienen una constitución semejante a esta. Por lo tanto, se dice que son materiales conductores. Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de otro material de su tabla periódica, que sería el carbono. El carbono, bueno, tiene una constitución de 6 electrones distribuidos en 2 niveles, ¿no? En la primera banda tenemos totalmente llena de electrones, la segunda, la banda 2s también, pero en la 2p está parcialmente llena. Aquí si nosotros vemos el diagrama de bandas, vamos a encontrar que la banda 1s está totalmente llena de electrones. Podemos decir que está totalmente llena de electrones, la banda 1s.
la banda, perdón, 2S, la 1S, pero en la 2P tenemos un electrón en X y un electrón en Y, es decir, está parcialmente llena. Aquí la banda de conducción es la que está inmediatamente después de la 2P, que corresponde a la 3S. Aquí sería mi banda de conducción. Y la distancia que hay entre bandas, bueno, pues se conoce como banda prohibida o laguna de energía o brecha de energía, ya que los electrones no pueden estar ahí, sino que están en la banda inferior o en la superior. En materiales como este, donde tenemos una banda de energía muy grande, es decir, si yo quiero llevar electrones de aquí hasta acá, pues tengo que aplicar una energía muy grande para poder moverlos, dado que no están deslocalizados, los electrones están localizados en estas bandas y la brecha es muy amplia. A este tipo de materiales donde su brecha de energía o banda prohibida es muy grande, se les conoce como materiales aislantes, porque al tener muy pocos electrones deslocalizados en la banda de conducción, no permiten tan fácilmente el paso de la corriente eléctrica a través de esta. Que es el caso del carbono, que tiene muy poquitos electrones libres, mientras que materiales como el sodio, ¿verdad?, tienen prácticamente superpuestas la banda de conducción con la banda de valencia. Aquí en el caso del carbono, la banda de valencia se encuentra en el nivel 2pxy, donde tengo mis electrones de valencia. Y tenemos otro grupo de materiales que están entre los metales y los no metales. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, como el caso del germanio, perdón. El germanio tiene 34 electrones distribuidos en 4 niveles de energía, donde tenemos nuestras bandas con electrones localizados, pues en los primeros 3 niveles. Aquí podemos decir que tenemos estas bandas totalmente llenas de electrones. La banda 1S, la banda 2S, la banda 2P, las bandas 3S, las bandas 3P, la banda 3D, totalmente llenas de electrones. Incluso la banda 4S está llena de electrones. Pero la 4PX, digamos, está parcialmente llena porque solo hay 2 electrones. Aquí, para llevarlos a la banda de conducción, hay una brecha de energía que es grande, pero no tan grande como en los no metales. A materiales que tienen este tipo de constitución se les llama semiconductores intrínsecos. El término intrínseco implica que son naturales. Y estos, bueno, pues corresponderían al grupo de los metaloides. Son semiconductores intrínsecos. Otro ejemplo de semiconductor intrínseco pues sería el silicio, que tiene una estructura electrónica parecida a la del germanio. Y bueno, revisamos en nuestra tabla y además del silicio, el germanio, tenemos al estaño, tenemos al plomo,
tenemos al galio, tenemos, en fin, hay varios materiales que tienen esta constitución, donde su brecha de energía es grande, es amplia, pero no tan amplia como en los no metales, ni tan pequeña como en los metales. Es decir, no son totalmente aislantes, pero tampoco son muy buenos conductores. De ahí que se les llama semiconductores. Son intrínsecos porque son naturales, así los encontramos en la naturaleza. Bueno, pues los enlaces metálicos se dan a partir de estos electrones deslocalizados que se pueden mover en la banda de conducción de un átomo o pasar a la banda de conducción de otro, de tal forma que van haciendo que un átomo metálico pues se una con otro átomo metálico a partir de esos electrones deslocalizados. Sin embargo, bueno, estas propiedades de los materiales semiconductores intrínsecos se pueden mejorar cuando los materiales se someten a un proceso de dopado. Es decir, se mezclan con átomos, otras impurezas atómicas, que mejoran estas propiedades proporcionando electrones que se van a esta banda de conducción, que sería el caso de los semiconductores extrínsecos, ¿no? En donde ya tenemos cierto grado de impurezas. Este proceso de dopado, este proceso de combinación de impurezas en los átomos tiene que hacerse bajo condiciones de asepsia muy elevadas porque es a nivel atómico, ¿no? No debemos causar contaminación. En este caso, por ejemplo, pues se combinan, o sea, vamos a poner aquí, haciendo un resumen, ¿verdad? En general, se define un material conductor de acuerdo a la teoría de Bloch como aquel en donde las bandas de conducción y de valencia prácticamente están muy cercanas o superpuestas. Se define un material aislante como aquel en donde la banda de valencia está muy separada de la banda de conducción. Aquí la banda prohibida es muy amplia. Y son semiconductores los materiales donde su banda prohibida es grande con respecto a la banda de valencia y a la banda de conducción. Así es como define Bloch a los materiales. Pero estamos hablando de materiales puros. Sí, dígame, Dionisio. Tania. Sí, disculpe, maestro, una pregunta. Le entendí todo y cómo lo estaba haciendo, pero lo que no entendí era cómo le ponía al lado de los cuadritos. O sea, nosotros, ¿cómo vamos a definir el ancho de los cuadros al momento de realizar los ejercicios? Esa es una muy buena pregunta. En este caso tiene que calcular la energía de Fermi para determinar el ancho de banda. Eso lo va a ver más adelante cuando entre a sus cursos de electrónica. Aquí no vamos a hacer esas mediciones, ¿verdad? Simplemente aquí lo que nos interesa es determinar la naturaleza de los materiales. En el caso, un conductor, un semiconductor, un aislante. Los conductores, que son todos los metales, tienen esta constitución. La banda de valencia está superpuesta a la de conducción. Todos los no metales tienen una banda prohibida muy amplia. Y los semiconductores, pues la tienen amplia, pero no tan amplia como en los aislantes. El tamaño, o sea, como lo que usted me pregunta, el tamaño de la banda viene dado por la energía de Fermi. Ok, gracias. Sí, ¿no de qué? Entonces ahorita lo que me interesa es que, por ejemplo, yo el día del examen le voy a decir, a ver, escríbame 3 ejemplos de materiales conductores de acuerdo a la teoría de bandas de Bloch. ¿Cuáles serían esos 3 ejemplos? Pues 3 ejemplos de 3 elementos donde al momento de colocar la banda de valencia, bueno, estén juntos la banda de valencia y la banda de conducción. Así es. Entonces, si yo me voy a mi tabla periódica, ¿cuáles serían 3 metales, no? Pues me voy al grupo
2A y tengo que pudieran ser magnesio, calcio y estroncio, ¿no? Esos serían 3 ejemplos de materiales conductores. Le pido 3 ejemplos de materiales aislantes de acuerdo a la teoría de bandas. O sea, aquí atención, porque luego me ponen cada respuesta. ¿Cuáles serían 3 ejemplos de materiales aislantes de acuerdo a la teoría de bandas de Bloch? Pero si usted me pone plástico, madera, o vidrio, ¿no? ¿Estaría correcta su respuesta? No. No, ¿verdad? Porque no, estos no corresponden a la teoría de Bloch, ya que estos son compuestos, ¿no? Aquí estoy mal. De acuerdo a Bloch, son los elementos puros, los elementos intrínsecos, los que constituyen este grupo de materiales. Entonces, pues ya van a estar ahí ya los cuadros ya van a estar como tal definidos y ya nosotros solamente ponemos los elementos que le correspondan a cada uno muestra. Así es, de hecho están definidos. En todos los metales tienen esta constitución. En los metaloides, en los semiconductores tienen esta y en los aislantes no metales tienen esta constitución. Ok. Obviamente cada material tiene diferentes valores de bandas prohibidas, ¿no? Pero le digo, eso lo va a calcular más adelante. O sea, por el momento ¿no? Ya que sea. Y ya cuando entre a sus cursos de electrónica, va a aplicar todo lo que aprendió en química con base a la teoría del estado sólido, más, y ahí va a ser pues un otro tipo de cálculos, ¿no? Ya lo va a ver más a profundidad. De hecho, si usted habla cualquier libro de electrónica, le va a empezar a hablar de las bandas, de la banda de valencia, de la banda de conducción, que de acuerdo a la teoría mecánico-cuántica, bueno, pues esa banda de valencia corresponde a donde se hallan los electrones de valencia, y la banda de conducción está inmediatamente después de la banda de valencia. Aquí en el caso de los semiconductores, para mejorar sus propiedades conductoras, les hablaba de que se hace un proceso de dopado, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el átomo de silicio, que es un semiconductor intrínseco, es decir, un semiconductor natural. Y aquí vemos que cada átomo de silicio pues se enlaza a partir de sus electrones de valencia. Es decir, el silicio tiene 4 electrones de valencia, cada átomo tiene 4, y se enlazan entre sí a partir de los electrones de valencia. Es decir, este electrón se enlaza con este con este, dando lugar a 8 electrones que rodean a cada átomo de silicio, que es la estructura del gas noble. Se dice que esta estructura, de que estén 8 electrones rodeando a cada átomo, da lugar a la estabilidad del enlace. De ahí que se llame, se conoce como la regla del octeto, donde debemos tener 8 electrones en el último nivel de los átomos cuando se da un enlace químico, un enlace entre átomos. En el caso del silicio, bueno, lo hace a partir de los electrones de valencia. Y como este es un metaloide, decimos que es un semiconductor intrínseco. Sin embargo, podemos introducirle impurezas que pueden ser átomos del grupo 3A de su tabla periódica o del grupo 5A de su tabla periódica. Si nos vamos al grupo 3A, por ejemplo, bueno, al grupo 5A, tengo aquí primero el diagrama, y escogemos una impureza, por ejemplo, el arsénico. Entonces, este átomo de arsénico tiene 5 electrones de valencia,
que se van a enlazar un electrón con este átomo, otro con este, otro con este, otro con este, quedándome un electrón sin enlazar. Es decir, queda libre ese electrón de los 5 del arsénico. Al quedar libre ese electrón, se mueve hacia la banda de conducción. Entonces, cada vez que introducimos un átomo de arsénico, va a donar un electrón en la banda de conducción, lo que va a originar que haya más electrones libres en la banda de conducción y eso mejora las propiedades conductoras del material. Cuando se introducen este tipo de impurezas, ¿verdad? Ahora el semiconductor ya no es intrínseco, sino se convierte en un semiconductor extrínseco. Y bueno, aquí para diferenciarlo le vamos a llamar extrínseco tipo N. Extrínseco. Es decir, ya no es puro, ya tiene impurezas. Y bueno, ¿por qué tipo N? Pues porque se dice que los electrones tienen carga eléctrica negativa y este tipo de dopado dona cargas negativas, entonces de ahí que sea el tipo N. Ahora, si escogemos una impureza del grupo 3A, por ejemplo, un átomo de boro, aquí tengo mi semiconductor de silicio, ¿verdad? Formando enlaces de 8 electrones en cada átomo. Sin embargo, al introducir un átomo de boro, este solo tiene 3 electrones de valencia que se van a enlazar, una con este átomo, otra con este y otra con este. Pero me deja un átomo sin enlazar. ¿Sí? Es decir, aquí este átomo de boro se enlaza con este electrón del boro con este y este con este. Pero aquí me deja un hueco, dado que el boro solo tiene 3 electrones. Me deja un hueco electrónico. Ese hueco atrae al electrón cercano que se va a mover para llenar ese hueco y me deja otro hueco aquí. Ese hueco va a atraer al siguiente electrón de tal manera que se da un movimiento de electrones liberándolos o deslocalizándolos de las bandas originales. Una vez que quedan libres o deslocalizados, pues esos electrones se van a la banda de conducción, lo que mejora esas propiedades del material. Este sería un semiconductor extrínseco, pero a diferencia del otro, bueno, a este le vamos a llamar de tipo P. P de positivo, dado que se da por deficiencia de electrones. Y cuando unimos, por ejemplo, semiconductor extrínseco tipo P con un semiconductor extrínseco tipo N, vamos a tener un elemento electrónico que se llama diodo. Saltos. ¿Sí? La unión de un semiconductor extrínseco tipo P con un semiconductor extrínseco tipo N, pues da lugar a un diodo. ¿Qué función electrónica tiene un diodo? Bueno, pues son materiales que permiten el paso de la corriente en una sola dirección. Ahora, si se unen 3 semiconductores extrínsecos, ya sea en la combinación N, P, N o P, N, P, vamos a obtener transistores. Y esos transistores, bueno, tienen una función. ¿Qué función tienen? Tienen varias funciones, ¿no? Y eso es lo que usted va a ver en la parte de electrónica.
Entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio donde le digo que me escriba 3 materiales conductores, 3 aislantes y 3 semiconductores de acuerdo con la teoría de bandas de Bloch. Entonces, en el caso de los conductores, pues pueden ser 3 metales cualquiera, como el oro, el cobre, el aluminio. En el caso de los aislantes, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, al azufre, al boro, al telurio. Y en el caso de los semiconductores, pues tengo el silicio, el cadmio, el selenio. O sea, atención, ¿verdad? Con eso. Aquí tengo otro ejercicio que dice, dibuja la estructura de un semiconductor extrínseco tipo N. ¿Cómo quedaría esa estructura? Ok, bueno, aquí puede usted dibujar sí, justamente los átomos como si fueran esferas, ¿no? Vamos a utilizar el modelo de Bohr para representar esos átomos. En el caso del semiconductor extrínseco tipo N, aquí lo interesante es el tipo de impureza que va a aportar. No, obviamente no es cualquier impureza, ¿verdad? Sino que debe ser de cuál de los dos grupos de su tabla. Ajá, a ver, que compartan. Puede dibujar en la pizarra adelante con la opción de anotar o dibujar. Más o menos, pero ahora identifíqueme cada átomo. O sea, ¿cuáles son los átomos?
A ver, aquí, por ejemplo, vamos a poner que silicio, ¿no? Silicio, cada silicio, exactamente, está rodeado por 8 electrones. Pero esta del centro, ¿qué átomo es? No, silicio no. Ah, antimonio. Ok, antimonio, muy bien. Aquí tengo un electrón, 2, 3, 4 y me queda uno libre. Va a quedar un electrón libre porque el antimonio tiene 5 electrones. Ese electrón libre se va a la banda de conducción, lo que mejora las propiedades conductoras de este material, que sería uno tipo N. Muy bien. Así más o menos sería la respuesta, está correcta. Ahora ponga que le pido que vamos a poner ahora dibuje. Sí, está bien, gracias. A ver ahora cómo quedaría uno tipo P. Pues sería similar, pero con un enlace covalente, ¿no? No. Aquí no hay enlaces, ¿eh? Son átomos puros. El enlace se da cuando se unen dos átomos. Atención, ¿eh? Aquí, bueno, nuevamente tengo mi silicio que se une a otro silicio y así tengo un montón de silicios en el cristal de silicio. Y entonces cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Se dibuja sus silicios con sus 4. O bien puede ser germanio, ¿verdad? No necesariamente silicio. Aunque el silicio tiene mayor abundancia en la corteza terrestre que el germanio, es mucho más barato que el germanio. Es muy barato por su cantidad, gran cantidad que encontramos de silicio y pues eso lo hace de los más utilizados en electrónica, ¿no? De hecho, no sé si ha oído hablar de las obleas de silicio, que son estos materiales de silicio puro donde se hacen pasar por este proceso de dopado, introduciendo impurezas, ¿no? Cada átomo, bueno, pues aporta los 4 electrones de valencia que son los que van a participar en ese enlace químico. Tres, cuatro, esos 4. Entonces, si contamos, pues cada átomo se encuentra rodeado por 2, 4, 6 y 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Todos estarían rodeados de 8. Ahora suponga que vamos a introducir una impureza. Ahora sería una impureza del grupo 3.
3A. ¿Cuál les gusta? Del grupo 3 puede ser, por ejemplo, el galio. El galio tiene 3 electrones de valencia. Uno se va a enlazar con este silicio, otro con este, otro con este. Y aquí me deja un hueco. Y en ese hueco pues va a traer al electrón más cercano, formando un hueco allí de tal forma que es un movimiento de electrones, ¿no? Dando lugar a un semiconductor tipo P. A diferencia del otro, ¿no? En los semiconductores tipo N se dona un electrón por cada impureza, mientras que en el tipo P nos deja un hueco electrónico por cada átomo o impureza que se introduce en el material de silicio. Más o menos así es como quedaría su diagrama, ¿no? Y bien, pues esta es la que se le llama la teoría de bandas, se conoce como teoría de bandas, y nos explica pues cómo se enlazan los materiales metálicos. Y bien, con esta información les estaríamos terminando de alguna manera la nada 1 corresponde al estado sólido, obviamente. Pues hay mucho que estudiar teoría del estado sólido, pero bueno, nuestro curso solo lo implica estos temas. Ya más adelante, cuando tomemos cursos de electrónica, va a aplicar esto. Puede dibujar en la pizarra adelante, con la opción de anotar o dibujar. Más o menos, pero ahora identifíqueme a cada átomo. O sea, ¿cuáles son los átomos? A ver, aquí, por ejemplo, vamos a poner que silicio, ¿no? Silicio, cada silicio, exactamente, está rodeado por 8 electrones. Pero esta del centro, ¿qué átomo es? No, silicio no. Ah, antimonio. Ok, antimonio, muy bien. Aquí tengo un electrón, 2, 3, 4 y me queda uno libre. Va a quedar un
libre, porque el antimonio tiene 5 electrones. Ese electrón libre se va a la banda de conducción, lo que mejora las propiedades conductoras de este material, que sería uno tipo N. Muy bien. Así más o menos sería la respuesta. Está correcta. Ahora ponga que le pido que vamos a poner ahora dibuje. Sí, está bien, gracias. A ver ahora cómo quedaría uno tipo P. Pues sería similar, pero con un enlace covalente, ¿no? No. Aquí no hay enlaces, ¿eh? Son átomos puros. El enlace se da cuando se unen dos átomos. Atención, ¿eh? Aquí, bueno, nuevamente tengo mi silicio que se une a otro silicio y así tengo un montón de silicios en el cristal de silicio. Y entonces cada átomo de silicio tiene 4 electrones de valencia. Se dibuja sus silicios con los 4. O bien puede ser germanio, ¿verdad? No necesariamente silicio. Aunque el silicio tiene mayor abundancia en la corteza terrestre que el germanio, es mucho más barato que el germanio. Es muy barato por su gran cantidad que encontramos de silicio y pues eso lo hace de los más utilizados en electrónica, ¿no? De hecho, no sé si ha oído hablar de las obleas de silicio, que son estos materiales de silicio puro donde se hacen pasar por este proceso de dopado, introduciendo impurezas, ¿no? Cada átomo, bueno, pues aporta los 4 electrones de valencia, que son los que van a participar en ese enlace químico. Tres, cuatro. Entonces, si contamos, pues cada átomo se encuentra rodeado por 2, 4, 6 y 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Todos estarían rodeados de 8. Ahora suponga que vamos a introducir una impureza. Ahora sería una impureza del grupo 3. El grupo 3A. ¿No les gusta? El grupo 3 puede ser, por ejemplo, el galio. El galio tiene 3 electrones de valencia. Uno se va a enlazar con este silicio, otro con este, otro con este. Y aquí me deja un hueco.
ese hueco pues va a traer al electrón más cercano, formando un hueco allí de tal forma que es un movimiento de electrones, ¿no? Dando lugar a un semiconductor tipo P. A diferencia del otro, en los semiconductores tipo N se dona un electrón por cada impureza, mientras que en el tipo P nos deja un hueco electrónico por cada átomo o impureza que se introduce en el material de silicio. Más o menos así es como quedaría su diagrama, ¿no? Y bien, pues esto es lo que se le llama la teoría de bandas, se conoce como teoría de bandas, y nos explica pues cómo se enlazan los materiales metálicos. Y bien, con esta forma nosotros estaríamos terminando la primera bandada. La bandada 1 que corresponde al estado sólido, obviamente. Pues hay mucho que estudiar teoría del estado sólido, pero bueno, nuestro curso sobre los implicados tenemos. Ya más adelante, cuando tome los cursos de electrónica, va a aplicar esto. En 3 electrones. Pues al combinarse esos 3 electrones con los átomos de silicio me dejan un hueco. En el caso de las impurezas del grupo 5A, de esos 5 electrones de valencia, 4 se enlazan a 4 átomos y me quedará un electrón sin enlazar. Es la diferencia que tengo en el dopaje, ¿no? Impurezas de los grupos 3A o 5A nada más, para que se forme esta estructura del semiconductor extrínseco. Entonces siempre utilizaremos el silicio. El silicio o el germanio pueden ser, que son los más comúnmente utilizados en electrónica. Silicio o germanio son ambos semiconductores intrínsecos. Se utiliza mucho el silicio, le digo, porque es muy barato. Es muy, muy barato, dado que se existe en gran cantidad en la corteza terrestre. Lo encontramos en la arena, en los vidrios. Eso lo hace económico. O sea, entre mayor cantidad tenemos en materiales, más barato. Casi todos los dispositivos electrónicos usan silicio, pero también se puede usar germanio. O estaño, no sé. Más bien el estaño se utiliza. Sí, estaño. Gracias, profesor. Sí, de nada. Bien, pues entonces vamos a pasar con la segunda unidad del curso, que es el tema de gases. De tal manera que, bueno, en este curso vamos a ver los 3 estados de agregación. Ahorita estudiamos al sólido. Vamos a estudiar ahora los gases. ¿Qué sabemos de los gases? Tienen tensión superficial, propiedades muy importantes de los líquidos, ¿verdad? Tienen una temperatura o punto de ebullición. También tienen un punto triple y una presión de vapor. Estas son algunas de las propiedades que sabemos tienen los líquidos. De los gases, ¿qué sabemos de los gases? Que tampoco tienen forma definida. Ni volumen, ¿verdad?
Los gases no tienen ni forma ni volumen definida, pero ocupan el volumen total del recipiente que los contenga. Tienen densidad. Tienen densidad. Poseen un punto de un punto crítico, que sería su presión crítica, y su temperatura crítica, ¿no? ¿Cómo son las fuerzas de atracción intermoleculares entre los gases? Son débiles, ¿no? Sí, son débiles, muy bien. Por lo que estos se mueven libremente, ¿verdad? Decimos que los gases se expanden o se comprimen, ¿no? Debido a que las moléculas están muy separadas, porque aquí las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. A diferencia de los sólidos, ¿verdad? En los sólidos, bueno, pues tenemos las moléculas muy juntas, mientras que en los gases están muy, muy separadas, ¿no? Bien, pues entonces, para el estudio de los gases, ¿verdad? Vamos a estudiar esas características físico-químicas que acabamos de mencionar. Y para el estudio los dividimos en dos, en gases ideales y gases reales. El comportamiento de los gases, ustedes verán ahorita que avancemos un poco más, que es muy complejo. Y para ello nos apoyamos con los gases ideales, para ayudarnos a entender más o menos cómo se comportan. Los gases ideales son aquellos que cumplen ciertas leyes, como las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Dalton, Amagat y Graham. En el caso de los gases reales requieren de ecuaciones de estado, como las ecuaciones de Van der Waals, Berthelot, Chadwick, etc. Aquí, para establecer el comportamiento de los gases, necesito conocer sus parámetros termodinámicos de presión, volumen y temperatura. Ya definimos anteriormente que la presión es la fuerza que se ejerce en un área. En este caso, las moléculas de un gas contenidas en un recipiente van a ejercer una determinada presión. Esa presión pues es debida al choque entre las moléculas entre sí mismas y con el recipiente en donde se mueven, donde se contenga el gas, o bien puede ser también debidas al movimiento de las moléculas cuando se encuentran en una difusión o efusión del gas. La presión, bueno, pues se expresa en diferentes sistemas de unidades. En el sistema internacional tenemos el pascal, en el sistema MKS es el kilogramos por metro cuadrado, en el CGS será la digna por centímetro cuadrado. Cuando usted vaya al laboratorio va a medir la presión en una columna de mercurio, será en milímetros de mercurio. También tenemos las atmósferas, el torrichel, el bars, y en el sistema inglés la libra sobre pulgada cuadrada o psia. Otro parámetro termodinámico importante es el volumen. El volumen de los gases representa el espacio que estos ocupan, y esta se expresa en litros en el sistema internacional. En el sistema MKS será el metro cúbico, en el sistema inglés será el pie cúbico, y tiene los múltiplos del sistema del litro, sería el mililitro, el centímetro cúbico, se mide en galones, etc. La temperatura es otro parámetro que establece este comportamiento de los gases, y la temperatura ya lo mencionamos anteriormente, pero lo volvemos a ver. Es una medida de las energías cinéticas de las moléculas del gas.
La temperatura de un gas la vamos a expresar en 4 escalas de temperatura. En el sistema internacional pues es el grado Kelvin. En el sistema inglés era el grado Rankine. Y también está el grado Fahrenheit y el grado centígrado. Y bueno, otro parámetro muy importante que nos permite ver cuando los gases producen un trabajo es el calor. El calor, que es una forma de energía útil, y lo vamos a expresar pues en unidades de energía, que en el sistema internacional será el Joule, en el sistema inglés el BTU, y bueno, tengo otras unidades como el múltiplo del Joule, que es el ergio, o la caloría, o la kilocaloría, el kilojoule, etc. Y entonces, bueno, para los gases reales, nos vamos a apoyar de ecuaciones de estado, como bien les mencioné, como son la ecuación de estado de Van der Waals, Berthelot, la ecuación de Redlich-Kwon, ecuaciones viriales y el factor de compresibilidad. Depende de las diferentes condiciones en las que trabajen los gases reales. Aquí, por ejemplo, bueno, cuando pasamos del estado de agregación sólido al líquido, decimos que el gas pasamos al líquido. Decimos que el sólido, se fusiona, ¿no? Se funde. A este cambio de estado le llamamos fusión. Cuando paso de un líquido a un gas, decimos que el líquido se vaporiza o se evapora, ¿no? Se evapora. En el proceso opuesto, ¿verdad? Cuando un gas pasa a líquido, decimos que el gas se condensa. Y cuando el líquido pasa a sólido, decimos que cristaliza, ¿no? O solidifica. Tengo también otro cambio, ¿verdad? Que es cuando el sólido pasa a gas sin pasar por el estado líquido, ¿no? Decimos que se sublima, ¿no? Esto lo llamamos sublimación. Y el proceso opuesto, donde va de gas a sólido, llamamos licuefacción. O sea, los gases se licúan. Muy bien, pues estas propiedades son las que vamos a trabajar y estudiar para los gases. Entonces, pues bueno, vamos a estudiar a los dos, a los gases ideales y a los gases reales. Cabe aclarar que los gases ideales no existen, son hipotéticos. Sin embargo, nos ayudan a comprender cómo se comporta la realidad, los gases reales. Y los gases reales en condiciones de presión y temperatura muy bajas se comportan como gases ideales, así que se podrían ajustar a estas leyes. Entonces, de esas leyes, bueno, pues vamos a empezar con la primera de ellas, que sería la ley de Boyle. Boyle establece que a temperatura constante, la presión de un gas varía de forma inversamente proporcional a su volumen. Esto es, si aumenta la presión de un gas, disminuye el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen, ¿no? Es decir, el volumen es inversamente proporcional a la presión a temperatura constante. Aquí, para eliminar el símbolo de proporcionalidad, introduzco una constante de proporcionalidad que se conoce como constante de ley de Boyle. Y entonces tengo que el volumen será igual a esa constante de proporcionalidad entre la presión, donde el producto presión por volumen va a ser igual a esa constante. Si yo tengo un gas inicialmente a una presión inicial y a un volumen inicial,
el producto de esta presión por el volumen será igual a la constante de proporcionalidad. Suponiendo que el gas se expande o se comprime hasta llegar a una presión final P sub índice 2 y B sub índice 2, el producto de esa presión final por el volumen final va a ser igual a esa constante. Si someto a un tercer proceso el gas, siempre el producto de presión por volumen será igual a una constante. Aquí, igualando las ecuaciones, tendremos que la presión inicial de un gas por su volumen inicial es igual a la presión final del gas por el volumen final del gas. Y esta ecuación pues, se conoce como la ecuación matemática de la ley de Boyle, que tiene como condición que la temperatura permanezca constante. Es decir, siempre la presión final por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final a temperatura constante. La ley de Boyle en un diagrama PV, ¿cómo quedaría? Pues a un lado iría el volumen y abajo iría la presión, ¿no? Ajá, o sea, vamos a dibujar. Déjame hacerla más gruesa que no se vea. Vamos a dibujar cómo representamos esa ley en un diagrama PV. Imagina que tengo la presión en atmósferas y el volumen en litros. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, bueno, y la condición, ¿verdad? Siempre hay que poner la condición de que la temperatura es constante. Entonces, ¿cómo quedaría esa curva? La curva que represente que si aumenta el volumen, disminuye la presión, y si aumenta la presión, disminuye el volumen. Pero no sería al revés, o sea, el volumen arriba y la presión abajo. ¿Por qué? Es que yo según lo que yo entendí, por ejemplo, P si iría abajo, pues mientras más vaya avanzando por el eje de las Y, pues significa que va aumentando la presión, ¿no? Y el volumen empezaría pues desde arriba, empezaría pues hasta arriba, y pues conforme va avanzando la cantidad de presión que hay, el volumen se va haciendo más pequeño y por eso va descendiendo. Y yo cambiara, aquí pongo presión en la línea de las abscisas, pongo la presión y en las ordenadas el volumen. Es igual que si pongo acá el volumen y cambio la presión a la línea de las ordenadas. La curva que lo represente, en este caso no varía. ¿Cómo quedaría? De hecho, en los diagramas termodinámicos siempre va así. El diagrama PV representa a la presión y al volumen de esta manera. Me quedaría una curva de esta manera, ¿no? Aquí puedo ver que si aumenta la presión, disminuye mi volumen. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Sí o no? Así quedaría la curva que representa esta ley.
¿Y cómo se llama esa curva? Se llama ¿Iso qué? Se llama isoterma, que significa misma temperatura, que es mi condición, ¿no? Son las famosas isotermas de Boyle. Sí, más o menos así quedaría si vemos la imagen del libro. Ahí está, en un diagrama PV tengo isotermas, cuando la temperatura es constante, ¿no? Donde podemos ver una disminución de volumen, genera un aumento en la presión, y una disminución de presión, un aumento en el volumen. Muy bien, pues así representaríamos la ley de Boyle. Otra de las leyes de los gases ideales, si nos da tiempo de ver, es la ley de Charles. En esta ley, el parámetro constante es la presión. Esta ley establece que a presión constante, la temperatura de un gas varía de forma directamente proporcional a su volumen. Es decir, a presión constante, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen en la misma proporción. Si disminuye la temperatura, disminuye su volumen. Esto es, matemáticamente, el volumen es proporcional a la temperatura. Y aquí, para eliminar este símbolo de proporcionalidad, introducimos una constante, que es la constante de Charles, y tenemos que el volumen es igual a esa constante por la temperatura a presión constante. De aquí el cociente de volumen entre temperatura será igual a la constante de proporcionalidad. Entonces, si yo tengo un gas inicialmente en volumen 1 y una temperatura inicial T1, el cociente de volumen inicial entre temperatura inicial es igual a una constante. Si el gas se enfría o se calienta, al final voy a tener que el cociente del volumen final entre la temperatura final será igual a esa constante. Aquí, igualando, tengo que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final a presión constante, que se conoce como la ecuación matemática de la ley de Charles. ¿Cómo graficaríamos? ¿Cómo quedaría la gráfica que representa este cambio de temperatura con respecto al volumen? Pero ahora en un diagrama BT, ¿no? Vamos a aquí la temperatura en Kelvin y acá tengo
en litros. ¿Cómo quedaría la curva que representa esta ley? Donde al aumentar la temperatura aumenta el volumen en la misma proporción. Quedaría como una vertical, ¿no? Sí, una diagonal. Algo así, ¿verdad? Déjame borrarla, queda más recta. Queda más recta. Muy bien. Es decir, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen en la misma proporción. ¿Y cómo se llama esta curva? ¿Hizo qué? Se llama isóbara. Significa misma presión. Ahí tiene, una isóbara. Y bueno, otra ley, así rápidamente vemos a la ley de Gay-Lussac. Aquí el parámetro constante es el volumen. Si el volumen es constante, la presión de un gas varía de forma directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si aumento la presión, aumenta la temperatura. Si disminuyo la presión, disminuye su temperatura. Es decir, la proporcionalidad es directa. Y aquí, bueno, sustituyo este constante de proporcionalidad por una constante K3 para diferenciarla de las de Boyle y Charles. Y entonces tengo que el cociente de P y T es igual a esa constante. Inicialmente el gas a una presión 1 y una temperatura 1 me da el cociente de esa constante. Si el gas se expande o se comprime, el cociente de la presión 2 entre la temperatura 2 sigue siendo igual a esa constante. De tal manera que la presión inicial entre la temperatura inicial será igual a la presión final entre la temperatura final. Y esta es la expresión matemática de la ley de Gay-Lussac. Y aquí la gráfica forma esta curva que cuando el volumen es constante se llama isométrica o isocórica. ¿Sí? Bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí, jóvenes ingenieros.